Supercrack Estrella presenta. Rubo de Apulia y el Castillo Castel del Monte están separados por solo 18 kilómetros. Hoy en Supercrack Estrella, traigo uno de esos sitios que apenas nadie conoce, pero que están rodeados de magia y misterios. Un lugar de viajes en el tiempo y de teletransportación. En lo que llaman el Cuerno de Italia. Vamos a hablar de Rubo de Apulia y el Castillo Castel del Monte, y contaremos la historia de dos hermanos que se teletransportaron en el año 1901, el mismo año que viajaron en el tiempo otros, y es que en ese año 1901 los viajes en el tiempo eran algo casi cotidiano, como ya he demostrado en este canal. Recordemos, Rubo de Apulia y el Castillo Castel del Monte están separados por solo 18 kilómetros. Estos es importantes por las historias están enlazadas, tiene mucha importancia la cercanía de este pueblo y el castillo. El extraño caso de teletransportación de los hermanos Pansini. Era el año 1901 y el señor Mauro Pansini, un empresario de la construcción, y su familia se mudaron a una casa más grande cerca del ayuntamiento de Rubo de Apulia en Italia. La casa era vieja y necesitaba trabajo, sin embargo el señor Pansini tenía las habilidades necesarias para mejorarlo. Poco sabía él y su familia que la mudanza era el empezar de una serie de eventos improbables y misteriosos. Pocos días después de la mudanza, cosas extrañas comenzaron a suceder. Algunos objetos se movían alrededor, aparentemente sin que nadie en la familia los tocara. Rápidamente, no obstante, la situación empeoró. Los artículos fueron inexplicablemente arrojados por la casa y descubrieron que incluso su vajilla se había roto. El señor Pansini tenía dos hijos, Alfredo y Paolo. Por desgracia, el poltergeist no estaba contento con la destrucción de sus pertenencias, y decidió tomar un interés en el joven Alfredo, entonces de solo 7 años de edad. Una tarde, Alfredo estaba en casa. De pronto cayó en un estado de trance y empezó a hablar y recitar en francés, latín y griego, lengua que no conocía o no entendía. Su familia se sorprendió por este giro de los acontecimientos. En las próximas semanas, este episodio se repitió. Finalmente, en la desesperación, el señor Pansini envió a Alfredo a un seminario local. La extrañeza se detuvo de inmediato. La paz y la tranquilidad continuaron durante 3 años, y los Pansini sintieron que tal vez el poltergeist había sido exorcizado enviando al joven Alfredo a la iglesia de la escuela. En 1904, decidieron que ya era hora de que Alfredo volviera a casa. Después de todo, no hubo informes de rarezas en el seminario, y su casa habían estado en silencio todo este tiempo. Esto sería un error de juicio. Alfredo, ahora de 10 años de edad, regresó a su casa y en poco tiempo una nueva serie de extrañeza comenzó a manifestarse, pero esta vez también involucró a su hermano menor, de 8 años de edad, Paolo. En una mañana húmeda, los niños y sus padres decidieron navegar barquitos de papel en el canal frente a su casa. El señor Pansini luego entró a su casa, después de dejar en claro que debían volver a casa en 30 minutos. 30 minutos más tarde, no había rastro de los chicos. El señor Pansini buscó en el barrio, pero no encontró nada. Él estaba bastante molesto por sus actitudes. Al regresar a casa de mal humor, oyó el timbre del teléfono. Se fue rápidamente y contestó. La voz en el otro extremo dijo que era el padre Benetti en el convento de los capuchinos, en Malfatti, a 30 kilómetros de distancia. Afirmó que los chicos estaban allí con él. ¿Cómo podrían los chicos haber viajado más de 30 kilómetros en menos de media hora? Cuando el señor Pansini llegó al convento, allí le esperaban en el hall de recepción. De acuerdo con los monjes, los muchachos llegaron misteriosamente y estaban en un estado hipnótico profundo. El señor Pansini, confundido por el inexplicable evento, llevó a los niños a casa y les dijo que se quedara en su habitación por el resto del día. Después de verlos en la cama, cerró la puerta tras de sí. Unos minutos más tarde decidió comprobar si ellos estaban allí. Para su sorpresa, habían desaparecido de una habitación cerrada. En ese mismo momento, a 15 kilómetros de distancia, el hermano del señor Pansini oyó que llamaban a su puerta. Cuando abrió la puerta se encontró con sus sobrinos en la puerta, mirando aturdidos y sin saber dónde estaban. Una vez más se habían movido a través del espacio, más allá de la tecnología de la época. Esto, sin embargo, no fue el fin de sus extraños viajes. Un relato posterior habla de un pescador sentado en su barca reparando las redes. De repente y sin previo aviso, los hermanos Pansini aparecieron en su barco a pocos kilómetros mar adentro desde el puerto de Valletta en el mar Mediterráneo. Sus padres estaban profundamente preocupados y pidieron al obispo de Bitonto ayuda. Intrigado por la historia, el obispo visitó la casa de la familia y fue conducido a la sala de estar.
La señora Pansini llamó a los dos muchachos y comenzó diciendo al obispo de los problemas y la extrañeza que había estado ocurriendo a la familia. De repente y sin previo aviso, los dos niños desaparecieron de la habitación delante del obispo. Habían viajado de nuevo. Algún tiempo después, Alfredo comenzó a exponer otras habilidades mientras estaba en trance. Él contestaba preguntas mentales a través de la escritura automática. Cuando las personas cuestionaron el espíritu, mencionaron que era responsable de la teletransportación y fue mediante la desmaterialización de sus cuerpos. Nadie pudo explicar el extraño fenómeno. Científicos italianos que estudiaron el caso sugirieron que los chicos se movían cuando estaban en trance, pero se olvidaban de él cuando despertaban. No obstante, esto no explica las distancias recorridas. Ni tampoco explica lo que varios testigos juraron que vieron, o la carencia de testigos que vieron a los chicos en el camino. ¿Qué causó la teletransportación de los niños? ¿Tenían los niños algún don especial cuando entraban en trance? Actualmente los científicos han logrado teletransportar átomos, aunque las distancias son pequeñas, los científicos creen que la teletransportación a grandes distancias en el futuro es prometedor. Teniendo esto en cuenta, y que todos nosotros estamos formados de átomos, es posible que el ser humano tenga una especial habilidad, olvidada hace miles de años, capaz de recorrer grandes distancias de forma instantánea, al igual que estos niños italianos. Quizás. Vamos con el castillo que está a solo 18 kilómetros de donde los hermanos tuvieron la teletransportación. Lugar misterioso. El Castel del Monte y el Grial. El Castel del Monte es una pequeña fortaleza, por su talla física poco impresionante, que se encuentra en la región de Apulia, en la Italia meridional. Pese a su tamaño, la precisión geométrica de su construcción y su peculiar forma esconden un secreto que muchos han buscado pero que nadie ha conseguido desvelar. Las características únicas de la edificación han fascinado a los investigadores en el último siglo. De estructura casi laberíntica, se desconoce la función para la que fue diseñado, aunque se ha propuesto su interpretación como pabellón de caza, templo o incluso casa de baños, por su elaborado sistema hidráulico. El edificio tiene únicamente dos plantas. Está compuesto de un cuerpo central octogonal, complementado con torres igualmente octogonales y algo más altas en cada una de las esquinas. El patio interior es igualmente octogonal. En la construcción y decoración se mezclan elementos góticos con otros grecorromanos y árabes. Aunque hoy día la mayor parte de las tallas y decoraciones han sido sustraídas, después de años de abandono, en su momento estaba también ricamente adornado con esculturas, tapices y otras maravillas traídas de todos los rincones del mundo conocido. El castillo comenzó a construirse en torno a 1240, la fecha exacta se desconoce, por orden del Sacro Emperador Romano Federico II. Se cree que la repetición del octógono y el número 8 hace referencia a la totalidad del universo, como combinación del círculo, símbolo del cielo, y el cuadrado, la tierra. Otros han relacionado la geometría del castel con la sucesión de Fibonacci, matemático que fue consejero y huésped de Federico II. También hay estudios que aseguran que las distintas ventanas e iluminaciones están distribuidas de forma que sirve como observatorio y calendario astronómico en 3 dimensiones. Por ejemplo, los dos leones que adornan la entrada miran hacia el punto donde amanece el día del solsticio de invierno y el de verano, respectivamente. Se han establecido similitudes más o menos cercanas con otros edificios, entre ellos la monumental biblioteca, destruida en un incendio en 1327, de la Abadía de la Rosa en el Piamonte, con la mezquita de la Roca en Jerusalén, que a su vez se creía, erróneamente, que imitaba el destruido templo de Salomón, o la capilla palatina en Aquisgrán. También hay quien señala la similitud con los laberintos representados en iglesias y catedrales medievales, especialmente el que aparece en la Catedral de Reims. En el siglo XVII, tras una plaga que asoló la región cercana, la extraña fortaleza fue abandonada, para después ser utilizada un tiempo como prisión, pero ha estado vacía desde el siglo XVIII, por lo que su estado en la era Pur no es demasiado bueno. Actualmente ha sido sometido a varias restauraciones que han permitido recuperar parte de su aspecto original. Para desvelar los secretos que oculta esta ruina debemos, sin embargo, hablar primero del hombre que hizo construirlo. El castillo fue mandado construir, y afirman algunos que diseñado personalmente, por el emperador Federico II en Staufen, sin duda uno de los personajes más fascinantes y polémicos de la Edad Media. Fue conocido en vida como Stupor Mundi, el asombro del mundo, tanto por su gran inteligencia como por su comportamiento extravagante. De ambición ilimitada, y poco disimulada, hay quien defiende que su objetivo era nada menos que la monarquía universal.
Federico llevó al imperio a su máximo poder y esplendor durante su vida. Pero su enfrentamiento con el papado, las ciudades italianas y sus propios enemigos internos, ensombrecieron sus últimos años y su dinastía apenas le sobrevivió. Aficionado a la lectura, políglota, se dice que hablaba al menos 7 idiomas, e interesado tanto por la filosofía antigua como por los saberes de los árabes, su falta de respeto por la iglesia y su representante en Roma le llevó a ser excomulgado, más de una vez, y ser acusado por el mismísimo Papa, de ser el anticristo en persona. Atrajo a su corte gran número de traductores, científicos y matemáticos, pero también hechiceros, astrólogos y alquimistas. Aunque emperador germánico, también fue rey de Sicilia, tierra con población musulmana por la que sentía especial afecto. Era sin duda un hombre de fuertes contrastes y compleja personalidad. También se cuentan historias más siniestras sobre el monarca. Según una de ellas, el emperador, decidido a descubrir cuál era el idioma original de la humanidad, y descubrir si este era el hebreo como planteaba la tradición bíblica, decidió coger a 2 bebés recién nacidos y hacerlos criar de forma que no tuvieran conocimiento con ninguna lengua humana, casi privados de cualquier contacto humano en un islote al que solo los cuidadores ordenados por el emperador podían acceder. La mayoría de las fuentes afirman que el experimento fracasó, al ceder los cuidadores a sus instintos más humanos y enseñar a hablar a los niños, pero otros afirman que efectivamente los niños comenzaron a hablar una lengua desconocida, que ni siquiera parecía humana. Como una pequeña digresión colateral, resulta significativo apuntar que en In Rerum Supernatura, el ya clásico estudio etimológico sobre los teónimos en la traducción inglesa del Necronomicon del profesor Zileus P. Sadowski, se señala como origen de la forma Subnigurat un culto de la fertilidad de influencia árabe localizado en la Sicilia del siglo XIII, es decir, en el mismo tiempo y lugar en que Federico II reunía su corte de hechiceros y filósofos. ¿Es esto un indicio de que el propio emperador era partícipe de estos cultos? No podemos afirmarlo ni desmentirlo categóricamente. El tema del Santo Grial aparece en la literatura europea con la obra de Chrétien de Troyes, escrito en torno a 1180. Aunque el autor francés dejó su obra inacabada, quedando la misteriosa pieza en el misterio más absoluto, lo que quizás multiplicó su interés, pronto se escribieron diversas continuaciones, interpretaciones y versiones diferentes que intentaban desvelar el significado oculto del relato y el símbolo. Un caballero y poeta alemán, Wolfram von Eschenbach, escribió a principios del siglo XIII su propia interpretación de la leyenda. Su Parsifal está lleno de simbolismo e influencias orientales, y los eruditos llevan siglos intentando desvelar su significado, o la identidad del misterioso Quiot el Provenzal, que según Wolfram le habría proporcionado dicho material, a su vez proveniente de un aún más misterioso astrólogo árabe de improbable nombre, Flegetanis. En esta obra el Graal de Chrétien, una especie de bandeja, se transforma en una piedra preciosa, una gran joya guardada en el mágico castillo, al que llama Montsalvatge, por una orden de caballeros templarios. Algunos creen que esta imagen del Grial como gema tiene su origen remoto en la cintamani, o gema que concede deseos, de la tradición hindú y budista. Este Grial joya, una esmeralda posiblemente, llamado Lapis Exilis, aunque algunos creen que esconde la expresión Lapis ex coelis, piedra caída del cielo, ha sido identificada con la piedra filosofal de los alquimistas. También se afirma que habría sido desprendida de la frente o la corona de Lucifer en su caída. O en palabras de von Eschenbach, habría sido refugio de los ángeles que se habrían declarado neutrales en la guerra celestial entre Dios y Satanás. Otto Rahn, del que hablaremos un poco más adelante, y otros, han querido establecer una conexión entre este Montsalvatge y el Montsegur de los cátaros, secta gnóstico / dualista del sur de Francia, también conocidos como albigenses, y entre los templarios de Eschenbach y los verdaderos caballeros del Templo de Salomón, unidos en una conspiración para ocultar y proteger el Grial. Según una de las versiones de la historia, 2 caballeros templarios, en ocasiones se menciona a un templario y un caballero teutónico, habrían sacado de Montsegur le Tresor Catar, el tesoro cátaro, implícitamente el Grial, la noche antes de la caída de la fortaleza en manos de los cruzados en 1244, llevándolo en secreto hasta Federico II, que a su vez lo habría ocultado en esta fortaleza. Otros creen que el Grial habría sido heredado por el emperador de manos de su abuelo, Federico I Barbarroja, que a su vez la habría recibido desde el misterioso reino asiático del misterioso Preste Juan, pero al menos una descripción de este Grial habla de una sencilla escudilla de madera, lo que parece vincularse con los supuestos orígenes orientales de esta versión de la leyenda.
Una tercera teoría afirma que el Grial fue conseguido como parte del Tratado de Paz entre Federico II y el sultán de Egipto Al-Kamil en 1229, sin aclarar cómo dicha reliquia habría acabado en manos del líder musulmán. Michael Scott, Michael Scotus, el mago de la corte, 1175-1232. Entre los sabios que Federico atrajo a su corte se encontraba este genio de origen escocés, pero formado en múltiples universidades europeas, al que rodea una constante fama de taumaturgo, mago y, entre sus enemigos, nigromante. Aún hoy circulan leyendas sobre el personaje en su Escocia natal. Se cuenta sobre su poder para leer el futuro, cómo convirtió a un grupo de brujas en piedra o sobre sus banquetes servidos por seres invisibles. Walter Scott, el famoso escritor, que afirmaba ser su descendiente, negaba la fecha dada arriba de su muerte, muy discutida por otra parte, y lo identificaba con un Sir Michael Scott de Belueari que habría sido enviado como embajador a Noruega en 1290. Incluso otras leyendas le sitúan aún vivo a mediados del siglo siguiente, lo cual fuerza toda credibilidad. Michael Scott tiene el honor de aparecer en la Divina Comedia en el Círculo del Infierno dedicado a los magos y adivinos. Obsérvese que se dice que podía ver el futuro. ¿Acaso era un viajero del tiempo? Recordemos la distancia con los niños que fueron teletransportados. 18 kilómetros separan este castillo del pueblo. ¿Era el castillo una especie de máquina del tiempo? Escribió diversos libros sobre matemáticas, magia y astronomía, pero sobre todo tradujo al latín varios tratados musulmanes sobre esos mismos temas. Entre sus traducciones se cuentan dos textos menores sobre el ciclo de Yoxotot de Conspectu ex somni noctis perpetuae, sobre la mirada insomne de la noche perpetua, y de Nigroris obscurorum verbis, sobre las negras palabras de los oscuros. También se cree que realizó una traducción parcial del alacif árabe, quizás con el título Liber Perditionis Animae et Corporis o Libro de la Perdición del Alma y el Cuerpo, aunque de ser así esa traducción no ha llegado hasta hoy. Una opinión minoritaria le señala como verdadera identidad de Quiote el Provenzal y fuente de esas influencias extrañas en la obra del de Schembach. Sin embargo, he podido estudiar, en una colección privada que no puedo mencionar, un documento que demuestra que Scott fue el responsable al menos de parte del diseño del castel y especialmente de las cámaras del tesoro, nunca localizadas oficialmente. Según este documento, Scott habría atado a la Frite, Sikh, guardián con el signo secreto de Kot y el sello de Salomón. Quizás el hallazgo de este documento, o uno similar, sea un buen punto de partida para que los personajes comiencen su propia búsqueda del Grial. Otto Rahn. Los nazis y el Grial. Otto Rahn, 1904-1939, es también un personaje digno de más atención, aunque gran parte de su vida y su muerte están aún rodeadas de misterio y, como suele suceder en estos casos, de informes contradictorios. Recordemos que aquí sale la figura del embajador de Noruega, y también tenemos a los nazis que, como ya conté, fueron los que hicieron la máquina del tiempo, la campana nazi. De aquí, de esta zona, sacaron información para luego construir su máquina del tiempo. Desde muy joven se obsesionó con la herejía cátara y con la leyenda de Parsifal. Entre 1928 y 1932 viajó por tierras del sur de Francia, iniciándose en varias sectas y grupos ocultistas, entre ellos posiblemente el grupo neocatarista de Antonin Gadal o los Esquivos Polaires, y realizó diversos viajes por la comarca de Montesegur. Sus movimientos por esta época están llenos de lagunas y algunos creen que por entonces ya era un agente de la sociedad Thule, aunque su nombre no aparece en ningún listado de miembros al que haya tenido acceso. A su vuelta a Alemania publicó su libro Cruzada contra el Grial, 1933, llamando la atención de Himmler, que le reclutó para las SS y su sección Ahnenerbe en 1936. En esta obra Rahn reinterpretaba la cruzada albigense como una lucha de la herejía gnóstica y aria del Grial, aplastada por la Iglesia Católica judaizante. En 1937 publica su segundo libro, La Corte de Lucifer, en que había ampliado su investigación con más viajes a Francia, Italia e Islandia, ya como agente de la Ahnenerbe. Pero en ese mismo año su destino parece cambiar para mal, es enviado como guardia al campo de concentración de Dachau, según la versión oficial como castigo disciplinario. Algunas fuentes relacionan este castigo con la supuesta homosexualidad de Rahn. El 17 de marzo de 1939 Rahn es oficialmente expulsado de las SS, pero antes de que pueda llevarse a cabo su expulsión efectiva aparentemente se suicida. Su cuerpo fue encontrado en los Alpes austríacos, con una dosis letal de somníferos. Hay teóricos que afirman que en realidad Rahn siguió vivo, utilizando la identidad de su hermano, muerto en la infancia, para escapar de su pacto faustiano con Hitler y las SS.
Incluso una teoría más rocambolesca afirma que aunque su muerte fue real, sus superiores no estaban dispuestos a perder sus conocimientos, y utilizaron la necromancia para conseguir la obediencia que no lograron de Ran en vida. Sea como sea, Ran y otros investigadores de la Ahnenerbe siguieron por el mundo la pista de las diversas leyendas del Gurial, y es muy posible que el rastro, más tarde o más temprano, los conduzca hacia Apulia y el Castell. Hay que considerar que además la fascinación nazi con el Gurial tiene además otra raíz: la admiración, casi adoración, de las obras de Richard Wagner, que realizó su propia versión del mito en su ópera Parsifal. Haciendo una lectura racial y racista del material legendario del Gurial, este es interpretado como un ideal de superioridad y pureza germánica que corresponde por derecho al Reich, una interpretación muy del gusto de los jerarcas nazis. El laberinto secreto. Bajo el castillo se oculta un laberinto. En el sentido clásico, no hay bifurcaciones ni caminos divergentes, solo un camino que conduce, con vueltas y revueltas, hacia el centro, que imita igualmente la forma octogonal de la superficie pero que desciende lentamente. El acceso se encuentra en la sala del trono. El mecanismo que la abre está hábilmente oculto en una de las columnas de la sala, pero en determinada fecha del año el primer rayo del sol naciente ilumina la localización del mismo. Sobre el dintel de la entrada está grabado el sello de Salomón, en forma de estrella de 5 puntas, y el signo de Kot. A lo largo del camino laberíntico hay 7 puertas, igualmente grabadas con los símbolos sagrados que atan al guardián del laberinto, el Efrit guardián. El laberinto también está protegido por el ser que Esco designa como Efrit, tipo de genio de la mitología árabe, aunque un conocedor moderno del ciclo de Yog-Sothoth lo identificaría como el ser conocido como vampiro de fuego. Este permanece en los túneles entre la sexta y la séptima puerta, vagando por el pasadizo y acabando con cualquiera que intente penetrar sus secretos, atado hace siglos a su misión por magos largo tiempo muertos. Es adecuado que aquellos que penetren en el laberinto se encuentren con huesos humanos calcinados y restos de metales fundidos, formando extrañas amalgamas en el suelo, antes de ver una luminosidad lejana más allá del siguiente recodo y encontrarse con la criatura. La cámara del Gurial. En el centro una sala igualmente octogonal, 8 columnas sustentan la cúpula central, decorada con motivos astrológicos entre los que destaca la representación de la estrella Algol, bajo la cual se encuentra, sobre un pedestal, el Grial. Este, del tamaño de una pequeña bandeja, parece hecho de una única esmeralda y emite una luminosidad que aumenta y disminuye siguiendo un ritmo que quizás se corresponda con el de la estrella demoníaca. El Grial para Sotk. Es un objeto ambivalente, aunque puede usarse para curar, posee también un poder destructor. En realidad es muy peligroso tocar el Gurial, ya que sus poderes pueden fácilmente volverse en una dirección o la contraria. Función: curar el dolor del mundo. Defecto: poder ambivalente. Truco: aquel que simplemente toque el Gurial puede ver sus heridas cerrarse ante sus mismos ojos, incluso desaparecer la huella de los años de su rostro. Permite hacer inmediatamente una tirada de recuperación de cualquier consecuencia relacionada con daño, enfermedad o envejecimiento que afecta al personaje, reduciendo el tiempo de recuperación a un turno, consecuencias leves, una escena, consecuencias moderadas, o una sesión, consecuencias graves. Las consecuencias extremas no pueden recuperarse automáticamente, pero pueden reducirse a consecuencias graves e iniciar la curación desde allí. Sin embargo, también puede tener el efecto contrario, si se invoca su defecto. En ese caso el Gurial puede fácilmente matar a aquel que le ponga las manos encima. Si el personaje tiene ya alguna consecuencia de daño, enfermedad o envejecimiento, la gravedad de la misma se incrementará en un rango, de leve a moderada, de moderada a grave, de grave a extrema, cada turno que esté en contacto continuado con el Gurial. Es posible también ser dejado fuera de combate por estas consecuencias de la forma normal. El poder del Gurial solo puede usarse una vez por escena y personaje, independientemente del efecto conseguido. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.